Muy buenos días, amigas y amigos internautas. Bienvenidos a Utopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre toda una serie de iniciativas transdisciplinarias, multidisciplinarias que se están desarrollando en la Universidad del Turabo, particularmente desde el Decanato de Estudios Generales. Me acompaña en esta ocasión su decano, el doctor Félix Rey Huertas. Nos acompaña también el doctor Alexander Cancio del programa de comunicaciones y el profesor José Francisco Orlando Suet. Como en ocasiones anteriores me acompaña el doctor Jaime Parch Macmillan, quien es el director de la colección Jesús T. Piñero. Como dije anteriormente, nuestro interés en esta ocasión es compartir con nuestro público la efervescencia, todas las iniciativas que se están desarrollando en la Universidad del Turabo. Tenemos aquí al frente un despliegue de algunos de sus trabajos más recientes, investigaciones, revistas, trabajos fílmicos que conllevaron investigación oral en una de las comunidades de la región, y sobre eso vamos a estar hablando en detalle un poco más adelante. Quisiera que diéramos inicio a esta conversación hablando de cómo se inician estos procesos, qué es lo que ha gestado estas iniciativas. Ya adelanté que la Escuela de Estudios Generales y sus programas, su facultad, han estado trabajando activamente en estas iniciativas. Pero vamos a hablar de ese fermento que hay en la universidad. Bueno, gracias antes que todo por la invitación. Primero, el proyecto se va desarrollando con la creación del Decanato de Educación General, que se da como una unidad independiente hace 2 años. Antes se pertenecía a la Escuela de Ciencias Sociales, se separa y comenzamos una serie de proyectos, no solamente académicos, sino proyectos culturales y comunitarios desde el decanato. Y de ahí surgen varias ideas. Una de ellas, pues por supuesto, es la relación inmediata con la comunidad. De ahí surge una propuesta con varios miembros de facultad de ambas escuelas, tanto del Decanato de Educación General como de la Escuela de Ciencias Sociales, por eso está el doctor Cancio aquí que participó. Y la iniciativa era preparar un proyecto de memoria oral, o de historia oral como se conoce, con una comunidad muy cercana, que es la comunidad de las Parceras de Navarro. Ahí mismo, mirando los recursos que teníamos internos, está el Instituto de Ética Aplicada, que lo dirige el padre Pedro Ortiz, e inmediatamente hicimos una alianza con el instituto. Padre Pedro, que tiene un vínculo con la comunidad, nos abre las primeras puertas a la comunidad y comienza todo un proyecto comunitario voluntariado de parte de la facultad y de parte de la comunidad, y de ahí surge este documental que se conoce como Camino a Navarro, que humildemente nos parece que es un proyecto hecho en alta definición, que José Orlando y Cancio pueden hablar un poco más, que me parece un proyecto extraordinario. Algo muy interesante también de estas iniciativas es el hecho de que ustedes se están proyectando hacia la región oriental. Hablamos de comunidades aledañas, pero ustedes se están proyectando a toda la región. Y cuando hablamos de la región, lo han hecho no solamente con el trabajo de los historiadores, lo han hecho con el trabajo de los artistas visuales y lo han hecho también con el trabajo de los artesanos. Y yo quisiera que recordemos en este momento los trabajos del profesor Juan Pastoriza, quien trabajó de una manera desinteresada en promocionar los artesanos de la región. Tuvo un programa auspiciado por la Universidad del Turabo, excelente, que duró unos cuantos años. Así que artistas plásticos, comunidad en general, historiadores. Así que es un acercamiento más allá de los muros de la institución. Me gustaría que los colegas también comentaran un poco de las
experiencias que han tenido, las iniciativas que han venido gestando y quizás algunos de los proyectos que tienen pendientes. Vamos a ver, profesor José Francisco Orlando. Bueno, una particularidad de estos proyectos es que conlleva involucrarse con la comunidad y evidentemente conocerla, integrarse, que no necesariamente un proceso que se da de la noche a la mañana. Padre Pedro Ortiz, que dirige el Instituto de Ética Aplicada, nos sirvió como enlace, pero luego nosotros, el profesorado, seguimos integrándonos a la comunidad en distintas actividades, formar parte de las asambleas que tenían lugar y, no menos importante, tomar el pulso con respecto a cuáles eran los distintos tipos de preocupaciones que tenía la comunidad y necesidades. Particularmente hablando con respecto a ello, también en ese sentido surge la revista Comunidades, que es una iniciativa en la que colaboran muchos profesores del Decanato de Educación General, pero que surge a través de la oficina del Instituto de Ética Aplicada, que esa revista es, por así decirlo, una revista de la comunidad en donde, además de obviamente darle voz a la comunidad, hacer eco de las noticias que acontecen en la inmediatez de su espacio geográfico, que muchas veces, pues, quizás por no tener ciertas características comerciales, no son cubiertas por los medios de noticias tradicionales, pues se le da una voz a ellos. No menos importante, se documenta la labor que está haciendo la universidad con respecto a trabajo comunitario, tanto el Decanato de Educación General, como la Escuela de Ciencias Sociales, como la Escuela de Diseño y Arquitectura, por mencionar algunas. Sé que muchas otras no me vienen a la mente lo han hecho, pues como parte de una iniciativa de la Universidad del Turabo se han integrado a la comunidad para que la universidad no sea un ente ajeno, que quizá la comunidad la vea como que ustedes están acá y nosotros estamos acá, y eso yo creo que es uno de los principales logros que se ha logrado, que la comunidad nos ve, no sé si necesariamente como parte de ellos, pero nos ve como un espacio con el que podrían contar, un espacio que se les puede escuchar y desde donde se pueden llevar a cabo iniciativas. Otro programa muy importante de la Universidad del Turabo, que también está gestando una serie de iniciativas innovadoras, es el programa de comunicaciones. ¿Qué podemos comentar con nuestro público sobre las aportaciones a este proyecto mayor de la Universidad del Turabo desde el programa de comunicación? Bueno, pues primero la colaboración que hicimos en el proyecto de Camino Navarro es una colaboración importante del departamento, donde yo estuve involucrado en la parte de dirección y en la parte de postproducción. Y creo que específicamente el Camino Navarro es un esfuerzo posiblemente que uno puede entenderlo en dos vectores. Por un lado, creo que es una aportación a un autorreconocimiento como comunidad, que no debemos tomarlo, ¿verdad? Subestimar ese tipo de necesidad hoy día para las comunidades que están cerca a la universidad. Y segundo, pues quizás un poco lo más tradicional, y es la reflexión, porque Camino Navarro no es solamente un camino recorrido, sino es un camino que debemos discutir cómo recorrerlo, hacia dónde vamos a ir. Así que yo creo que con esas preocupaciones en mente, el programa de comunicaciones ha estado ¿verdad?, participando en esa iniciativa comunitaria, particularmente con esas dos preocupaciones, así como se refleja en el proyecto Camino Navarro. Doctor. Una pregunta para José Orlando y Cancio. Estos procesos, ¿no?, de trabajo comunitario, entiendo que también uno aprende como educador de estas experiencias, ¿no? A ver si pueden hablar un poco sobre lo que ustedes como educadores aprendieron de esa experiencia de trabajo comunitario con la gente de Navarro. Bueno, la primera anécdota que se me ocurre destacar es, por ejemplo, siempre uno cuenta o quiere contar cuando va a hacer un documental con material audiovisual, con material como pueden ser fotografías, y desde primera instancia nosotros depositamos nuestra fe en decir, bueno, hablaremos con los residentes y veremos qué imágenes rescatamos. No pudimos rescatar ninguna, y la explicación sociológica es tan simple como decir, eran una comunidad sumamente pobre que apenas en ocasiones le daba el dinero para la comida, que iban a tener dinero para fotografía.
Eventualmente sí, las imágenes se consiguieron, pero la importancia de ver el rostro de la comunidad, más allá de las estadísticas que podemos encontrar en los archivos, más allá quizás de definiciones particulares cargadas con mucha teoría o retórica, es que se le da un rostro a esa historia de Puerto Rico. Obviamente, una particularidad que sí hay que destacar del proyecto o del documental Camino Navarro es que aunque sí se contó como fuente principal con los relatos orales de los participantes, también tuvo una aportación de la doctora Ivonne Acosta, que fue tremendo recurso para contextualizar la narración de los participantes. Es importante estar al tanto de esto. En ocasiones a muchos nos puede fallar la memoria con respecto a eventos que ocurrieron hace 1 o 2 semanas. Imagínense ellos que le estamos pidiendo que se recuerden de cosas que ocurrieron hace 40 años. Pues fue un complemento interesante, no solo el relato de Ivonne como historiadora que pudo hilvanar esas historias, presentar el contexto aún más claro, sino también las imágenes audiovisuales con las que pudimos complementar esos relatos de los que hablaban los residentes. A mí en particular, creo que una lección que uno puede, ¿verdad?, pensarla de muchas maneras, pero no es hasta que en la práctica lo ve, es que no hay posición segura. Un artista o un intelectual no puede forjarse una opinión desde una oficina, por así decirlo, o detrás de un libro. La comunidad fue instrumental para, los relatos de la comunidad fue instrumental para forjar una opinión, incluso, como decía ahorita, esa invitación a reflexionar es una reflexión a su vez que emana de la propia comunidad. Así que no hubo una posición segura de decir, pues esto yo lo sé ya. Siempre fue un proceso de aprendizaje y el documental fue un proceso evolutivo desde su comienzo, a través de los diferentes testimonios que pudimos recolectar y las experiencias que vivimos con la comunidad de Navarro. En esa línea de experiencia de Navarro y el trabajo de historia regional, ¿por qué el enfoque en lo regional? ¿De dónde sale esa preocupación? Pues mira, eso lleva ya un tiempo en la Universidad del Turabo. Yo creo que ya Jaime había mencionado a Juan Pastoriza. Nosotros habíamos iniciado un movimiento, que no traje la foto para que no se viera esa foto de hace unos 15 o unos 18 años, resaltando algunas entrevistas en diversos periódicos. Pero Juan inició este grupo, éramos, recuerdo, algunos 6, 7, estaba Ivonne, José Calderón, Juan David Hernández, historiador del municipio de Caguas, y entonces publicamos una revista del Museo y Centro de Estudios Místicos, y ahí empieza nuestro interés en estudiar la región oriental, porque todavía en el 2014 entendemos que hay una falta muy grande todavía en la historiografía puertorriqueña de estudiar la región. Además que la Universidad del Turabo está en la región, pertenece a esta región, y la cantidad mayoritaria de los estudiantes y de la familia son de esta región. Así que hay una misión allí que cumplir, que es promover esa investigación de la historia regional. Así que eso que comienza hace 15 años, particularmente tomó fuerza en el 1998, no sé si ustedes recuerdan cuando se hacen toda aquella convocatoria de historia municipal y regional y del tema de la cotidianidad en el 98. Pues de ahí se invita, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores invita a un grupo de historiadores de todo el país a hacer investigaciones tanto a nivel municipal como a nivel regional. Y ahora en el 2013 pues formamos un grupo siguiendo todo este proyecto comunitario, cultural, académico que se conoce como IRO. Y de ahí entonces surgen 2 propuestas de investigación, la del libro Los pueblos de la región centro-oriental y su historia, siglos XIX y XX, que tiene no solamente, tiene dos fases, ¿no? La fase de investigación académica, pero también la de divulgación con conectarse con las escuelas públicas y privadas, porque el libro surge de una propuesta con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, pero con una serie de charlas a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de la región, y de ahí se recogen
entonces las investigaciones y se hace la publicación. Por otro lado, la revista IRO surge entonces de estos historiadores que estamos allí, e historiadoras, pensando sobre la historia regional y cómo podemos entonces seguir trabajando las investigaciones. Nos organizamos, se forma IRO, se hace un comité ejecutivo que este servidor lo preside y que varios de los compañeros que están aquí también participan, y publicamos la primera revista, que la pueden observar que es una revista no solamente estéticamente hermosa, sino que me parece que los colaboradores que están allí, Osiris Delgado, Javier Alemán, Gloria Tapia, son colaboradores de primer orden. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para felicitarlos a ustedes en esta iniciativa por dos aciertos que me parecen muy importantes. En primer lugar, el estudio de la historia estuvo matizado por aquellos acercamientos hacia la historia nacional, ¿verdad? La totalidad de la experiencia histórica a través de los siglos. O en un momento dado, cuando surge entonces los cambios en los énfasis metodológicos a la historia local. Entonces nos vamos al microcosmos, ¿verdad? Entonces, si el atisbo de la historia nacional puede permitir quizás un contexto para investigaciones que lo sustenten por el grado de complejidad de esa visión, el de la historia local pues también padecía de dejar fuera el contexto mayor. Y me parece que uno de los aciertos de esta iniciativa en cuanto a la parte historiográfica es que entonces se mueve a un espacio intermedio que es la región. Y ya la región puede proveer una lectura más efectiva de lo que significa la historia económica, la historia política, la historia social y el peso relativo que tiene esa región en el proyecto mayor o desde la perspectiva anterior que mencionamos. Un segundo acierto que me parece que es muy importante destacar es el carácter interdisciplinario de estos esfuerzos. Porque aquí, al nutrirse de distintas perspectivas, lo que estamos haciendo es enriqueciendo constantemente el acercamiento al objeto de estudio. Claro. Y eso lo estamos viendo. La revista me parece que vuelve a retomar lo mejor de experiencias anteriores, no solamente en cuanto a trabajo historiográfico, sino también en cuanto a trabajo sobre la historia de las artes. Exacto. El uso de las reproducciones. La parte posterior de la revista es una reproducción excelente que me imagino que debe ser de uno de los artistas de la región. Claro. Pero me parece que hay dos grandes aciertos en estas iniciativas en cuanto al acercamiento historiográfico y la riqueza interdisciplinaria de sus participantes. Mira, siguiendo la línea que estás planteando, por ejemplo, los dos ejemplos claros, la revista IRO y el libro de los pueblos de la región, proyecto interdisciplinario, multidisciplinario. En el caso del arte en particular, la doctora Carmen Teresa Ruiz de Fischler ha hecho un trabajo extraordinario que aparece en el libro de los pueblos de la región, haciendo un análisis del arte de la región. En la revista, entonces, ella nos da la dimensión artística porque nos permite utilizar en las imágenes la exposición de los artistas regionales, que es Pasiones Regionales. Sí. La portada es de Ángel Soto, que es un artista de Cagua, y dentro de la revista lo que aparece allí son las obras de todo este grupo de artistas de la región. O sea que hoy hay una combinación, como tú mismo señalas, de un proyecto totalmente interdisciplinario, donde también participan antropólogos como Javier Vadillo, sociólogos, los compañeros que están estudiando historia, pero también han estudiado una maestría en comunicaciones. Así que eso nos ha dado una diversidad muy interesante para hacer un proyecto mucho más amplio y abrir esa óptica en la región oriental. Se me ocurre que hay un tercer elemento que es digno de destacar, y se me ocurre este tercer elemento cuando mencionas a la doctora Ruiz de Fischler y
obviamente estamos hablando del Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad del Turabo. Y es que cuando sumamos todos estos elementos, la Universidad del Turabo se ha convertido en una institución que apoya, estudia, fomenta la conservación del patrimonio regional. Y cuando decimos el patrimonio regional, es tanto arqueológico, es arquitectónico, es histórico y es artístico, porque no debemos de olvidar las colecciones que tiene el Museo y Centro de Estudios Humanísticos, como la de Punta Candelero, proyecto que trabajó el arqueólogo Miguel Rodríguez, el patrimonio arquitectónico por las campañas de concienciación en términos de la conservación de estructuras, en una época donde los centros históricos están completamente abandonados. Y entonces su suerte depende del mercantilismo neoliberal, de qué nuevo proyecto de estas megatiendas vienen o no vienen, y ellos no quieren el centro del pueblo, tiene que ser afuera, así como un predio enorme y sin árboles. Y si los hay, tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Y obviamente el patrimonio histórico y el patrimonio artístico. Así que estamos hablando de una iniciativa sumamente importante desde la Universidad del Turabo, que me parece que es sumamente laudable. Jaime. Pues en esa línea me gustaría escuchar algo sobre, porque hemos hablado de la transdisciplinaridad de los proyectos. ¿Cómo las comunidades han respondido a estos proyectos? ¿Qué otras organizaciones? Y pienso también en la gente de Navarro, ¿no? ¿Cómo ellos respondieron cuando se ven en el producto final? ¿Qué otras organizaciones también han colaborado o colaboran con ustedes? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente a estas iniciativas? Bueno, de primera instancia, con respecto a la transdisciplinaridad, hay que destacar que esto fue un trabajo que, más allá de ser un proyecto editorial, envolvió un trabajo de archivo. Primero se hizo una investigación con respecto a qué se había trabajado de la región en términos históricos. Encontramos varios estudios que se realizaron, creo que una propuesta o una tesis de maestría, obviamente de hace varias décadas. No menos importante, tuvimos la oportunidad de ir a la Fundación Luis Muñoz Marín y toparnos con las cartas que escribían personas de la comunidad de esa región pidiendo vivienda, pidiendo que se organizara la comunidad, que de ahí es que en parte sale el nombre de Camino a Navarro, porque originalmente Navarro era un camino. Así que el mismo título del documental lo que refleja es el trabajo histórico que se realizó al respecto. En lo que respecta a la comunidad y la recepción que tuvo la comunidad, pues una parte bien importante fue que nosotros no pusimos un estudio, citamos un día de grabación y ya se acabó todo. Nosotros nos integramos a la comunidad, caminamos por la comunidad, por los mismos caminos que ellos hacían los relatos que caminaban, hablamos con los residentes, les decíamos los planes que teníamos con respecto al documental que queríamos hacer, nos daban comentarios, nos decían sus ideas respecto al trabajo, e inclusive en la misma selección de la música que le iba a dar sentido que iba, valga la redundancia, a musicalizar el documental. Contamos con la excelente colaboración de Antonio Tony Mapellé, quien compuso una canción inspirada en la comunidad, la cual salió de una lectura que él hizo de la transcripción completa de las entrevistas, que inclusive hasta en el proceso de crear la canción no se ficcionaliza ni se idealiza nada. Lo que es la lírica de la canción nace de un mismo proceso de estudio de parte del mismo autor. La comunidad lo recibió muy bien, el anfiteatro estuvo lleno, punto. Bueno, se quedó gente afuera el día de la presentación, posteriormente se ha seguido presentando y el resultado ha sido igual, y lo que entiendo que ha sido el éxito de ello es que se fue sumamente cuidadoso al momento de presentar la comunidad sin querer idealizarla.
Se buscó retratar un momento particular que fue el origen. Y sí, se levantan unas interrogantes, obviamente, como todo proyecto que aspira a que se le dé continuidad, a dejar unas interrogantes que inspiren o tienten a otro posible investigador, pero se rescató el momento, se rescató el surgimiento de la comunidad, el momento histórico en el que se daba, eso se retrató muy bien. Que si eventualmente quedaran por hacer otros proyectos, muy probablemente queden por hacer otros proyectos, pero por ahora los orígenes de la comunidad se rescataron y definitivamente ellos lo agradecieron mucho. Yo creo que desde el principio desde el principio de gestación del proyecto, era claro que había una necesidad de recopilar información que permitiese un autorreconocimiento, como estaba yo diciendo más adelante. No es porque no exista ese sentido de comunidad en Navarro, es que como que existía un reclamo de que queremos ver esto de alguna manera institucionalizado en un producto que nos permita vernos. Y yo creo que esa fue otra cosa interesante, la noche de la presentación del documental, donde todo el mundo pues celebró, ahí está nuestra historia, esa es nuestra voz, que me parece que es lo que está diciendo el profesor Orlando Suet, que es una de las cosas que hemos logrado. Yo creo que, y para ser enfático en ese sentido, eso no es un proceso de una sola dirección, que es lo que trataba de decir ahorita, sino que tiene que ser un proceso de aprendizaje mutuo para que se logre eso. Pero en cuanto a la recepción, para ser específico, ha sido como contestar un reclamo. Queremos tener visibilidad y creo que eso es una de las cosas que se logra con el enfoque regional, porque me parece a mí que en las culturas, ¿verdad?, llamémosle globalizadas, de principios de siglo, hay ese tipo de necesidad porque esa globalización en ocasiones tiende a hacer difícil la afirmación de un sentido comunitario, y ahí creo que la universidad ha dado un paso adelante, ¿no?, en ser parte de esas comunidades para afectarse mutuamente. Yo quisiera, tenemos que ir a una breve pausa. Amigas y amigos internautas, no se retiren, regresamos en breve. Regresamos de la pausa y continuamos con este interesante programa en torno a las iniciativas comunitarias, artísticas, artesanales, históricas que se están gestando desde la Universidad del Turabo. Y nos acompañan el doctor Félix Rey Huertas, el doctor Alexander Cancio, el profesor José Francisco Orlando Suet y el doctor Jaime Parch Macmillan. Yo quisiera dar inicio a este segundo segmento del programa compartiendo con ustedes y nuestro público un documento que estuve leyendo para un libreto de otro programa ayer. Y este este documento es la política que se aprueba en el tercer encuentro de rectores universitarios celebrado en Río de Janeiro en el presente año, a finales del mes de mayo, junio de este año. Digo esto por lo siguiente: en ocasiones perdemos perspectiva, porque en ocasiones también no se tiene la perspectiva de lo que está ocurriendo, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel del mundo, en términos de la relación entre economía, entre política, el impacto que tiene eso sobre la sociedad, y después nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando. Hay un deterioro y una osteoporosis política, producto precisamente del impacto de políticas neoliberales, y esto no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Pero ¿qué es lo importante que se plantea en este encuentro de rectores en Río? Que los espacios que el Estado está cerrando por su partidismo obtuso, por su miopía, por su falta de visión, su falta de compromiso, cualquiera de las anteriores, y súmele cualquiera otra, deben de llenarlo las universidades. Y en ese sentido, las universidades deben de desarrollar
el concepto que se ha venido acuñando de su responsabilidad social. Y a mí me gustaría compartir con nuestro público que este es un sistema universitario donde ya hay un compromiso con la responsabilidad social. Y si hemos estado hablando en este programa de Universidad del Turabo, la Universidad del Este tiene su propia misión en esa dirección, y la Universidad Metropolitana también, así como los centros universitarios y la universidad virtual. Digo esto porque un elemento importante de esa responsabilidad social es precisamente el acercamiento creativo, solidario, orientador hacia las comunidades aledañas. Nosotros hemos tenido recientemente una experiencia con UNESalud. Acabamos de inaugurar un centro de salud comunitaria y ya se está convirtiendo poco a poco en un elemento clave de la relación entre la institución, la comunidad, porque la comunidad lo que nos divide es una verja. Exacto. Lo otro es la entrada y la salida. Estamos en el mismo lugar, somos las mismas personas, nuestros estudiantes también son de la comunidad. Así que digo esto porque hay quien entiende, y conversábamos antes del programa, sobre las visiones que predominan en Puerto Rico en torno a la política cultural, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y lo importante es destacar la responsabilidad que tenemos todos en las instituciones universitarias, en las instituciones culturales del gobierno de Puerto Rico, de hacerlo mejor con los recursos que nosotros tenemos. No hacerlo, entrar en esa visión minimalista de la política cultural, o una visión minimalista, y utilizo la palabra minimalismo, porque ese es el concepto que está ahora en boga en términos de estas políticas, porque el país lo que necesita es otro acercamiento a la política cultural, otro acercamiento a la educación y otro acercamiento en torno a las políticas. Digo esto porque los invito a ustedes, invito a los amigos que busquen en internet el manifiesto de este tercer encuentro de rectores universitarios celebrado este año en Río de Janeiro. Y para nosotros esto es muy importante porque este documento guía, orienta, motiva, ¿verdad?, nuestras acciones. Y en ese sentido lo que hace es que reafirman las que ya ustedes han estado tomando, las que ha tomado el doctor Jaime Parch aquí en la Biblioteca Jesús Piñero. Hay otro elemento que me gustaría compartir con ustedes, y es el del acercamiento a los maestros de la región. Cómo estos proyectos, porque cuando hablamos de la comunidad hablamos de la población general, pero dentro de esa población general los que tienen la función clave de compartir ese nuevo conocimiento son los maestros. ¿Cómo ustedes han trabajado ese elemento? Mira, antes de tocar ese punto, quisiera destacar el plan que estás hablando de parte de los rectores y hablar un poco del plan que el rector de la Universidad del Turabo, el doctor Denis Alicea, ha estado desarrollando en los últimos años. Y ayer se dio una coyuntura interesante porque el Turabo tiene una dimensión interesante con el Centro de Estudios Humanísticos. Y es que tiene contratado un artista residente que ahora es Orlando Vallejo, y ayer se inauguró la casa del artista residente Orlando Vallejo en el espacio que era el Museo de Artes Populares. O sea, los espacios se van reinventando, bien, sí, se van relocalizando, ¿no? Y entonces, unido a eso, tenemos entonces también al escritor residente Edgardo Rodríguez Juliá, con una sala donde se ha integrado todo el material de Edgardo al currículo del área de español del Decanato de Educación General. Por otro lado, tenemos entonces la sala García Pasala Acosta, atendida por la doctora Ivonne Acosta, también que se ha integrado al currículo de Historia de Puerto Rico y ahora al currículo de Humanidades. Y a eso le unes al tercer componente, que es Walter Muriel Chiesa,
que es el promotor artesanal residente de la Universidad del Turabo. O sea, estamos hablando de un proyecto que integra 3 líderes importantes en todo un proyecto que ya pasa de la dimensión regional, pasa a la dimensión nacional, a la dimensión caribeña. Y eso pues nos permite entonces colaborar de lleno con las escuelas y los maestros de la región. Un proyecto que integró inmediatamente fue la publicación de este libro. El otro proyecto que viene a integrar inmediatamente los maestros, particularmente de estudios sociales, de historia, de español, de la región y de todo el país, es que vamos a hacer la sede de la Universidad del Turabo el 24 y el 25 de octubre de la Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, donde los estudiantes de historia de las mejores instituciones de este país que tienen programas graduados y subgraduados, unidos a los maestros de la región, porque ya hay una colaboración del presidente de la PH con el secretario de Educación para que entonces los maestros se puedan integrar a estos proyectos que estamos haciendo. Así que me parece que todo esto, cuando uno lo ve de una forma ya amplia, se da cuenta de que tiene unas proporciones increíbles y que a veces la prensa comercial no le da tal vez la debida atención que merece, pero ese proyecto me parece que estás mencionando del encuentro de rectores y de lo que se debe hacer en el futuro, me parece que es importante y la Universidad del Turabo lo está cumpliendo. Cuando mencionamos ese documento, esa política aprobada por los rectores universitarios a nivel internacional, debemos de subrayar que nuestro sistema universitario y las instituciones que lo integran, nosotros en la UNE acabamos de revisar nuestra misión para hacerla consona con estas políticas, y en ese sentido también estamos trabajando y sumamente adelantados en un proyecto muy importante que es la Biblioteca Jesús T. Piñero. Y la Biblioteca Jesús T. Piñero va a ser nuestro centro para estos proyectos. No quiere decir que van a comenzar, porque el doctor Jaime Parcha ha estado trabajando con investigación oral, con restauración de pietaje de cine, con conferencias magistrales, con conferenciantes invitados. Utopística es una iniciativa de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Así que la biblioteca va a tener también próximamente un espacio semejante que va a ser nuestra ventana no solamente a Puerto Rico, sino al Caribe y al resto del mundo. Doctor, ¿quiere añadir algo sobre la biblioteca y sus proyectos? Bueno, como acabo de decir, ¿no? La biblioteca, la gente escucha la palabra biblioteca y piensa más bien en una colección de libros. Es el concepto clásico, ¿no? Sí, claro. Y queremos que la gente vaya entendiendo que la Biblioteca Piñero es un proyecto mucho más amplio, que invita al diálogo, a la creación cultural, al estudio académico, invita a la comunidad a crear, a conocer, a analizar. Va a incluir desde el anfiteatro, que estará abierto para la comunidad, un centro de investigación, un archivo, etc. O sea que planteamos esa biblioteca como un lugar de mucha creatividad y de investigación seria, ¿no? Y quiero aprovechar lo que estaba diciendo Félix para hacer una pregunta realmente a los 3 compañeros. Hablando del nivel internacional, el neoliberalismo, ¿no? Y sus impactos en la academia. Parte de ese impacto me parece que es ir marinando un poco el estudio de las humanidades, que es un fenómeno que se ha dado. ¿Y las ciencias sociales? Claro. Y me gustaría, porque me parece que el proyecto de la creación, por ejemplo, de la Escuela de Educación en general, es una afirmación del valor, Claro. de los estudios sociales y de las humanidades. A ver si habla un poco sobre eso. Mira, definitivamente la creación del Decanato de Educación General, que es lo que a mi entender es una fase hacia otra mayor, que es la creación de una escuela de artes liberales en la Universidad del Turabo,
va hacia eso, o sea, va a reafirmar la importancia de las humanidades, de las ciencias sociales dentro del ámbito universitario, no solamente desde el punto de vista interno, sino desde el punto de vista externo, porque una parte importante de la visión del sistema universitario realmente es el proyecto de internacionalización, y hablamos de políticas neoliberales y de proyectos de internacionalización, pero eso tiene que estar unido, que es la propuesta nuestra desde el principio, a lo que Jaime llamaba la responsabilidad social. O sea, un ciudadano global tiene que ser responsable con su sociedad interna, ¿no? Y de ahí surge todo un proyecto grande. Así que a mí me parece que nosotros, lo digo con mucha humildad, ha sido un acierto, un gran acierto que estos últimos años se haya creado el decanato para atender especialmente todo el área de humanidades sociales básicos. Es un proyecto interdisciplinario, también tenemos una parte de matemáticas, el seminario de primer año, o sea, y es con el mismo propósito, crear y desarrollar lo que las instituciones universitarias siempre han hecho desde su creación, un ser humano integral, y en eso que estamos trabajando. Sí, los colegas. Bueno, en ese sentido, pues, lo primero que se me ocurre plantear es que el mismo concepto de la palabra universidad parte de la premisa que los estudiantes van a tener una educación universal, que se van a exponer a distintos conocimientos. Quizás utilizando mi experiencia en el salón de clase al respecto, puedo decir que si no fuera gracias a esa educación general que reciben los estudiantes, no se expondrían a distintas disciplinas como las ciencias sociales, humanidades y las mismas ciencias naturales, que en ocasiones lo llevan a entrar por una concentración y luego cambiarse a otra, que más allá de que quizás se pueda plantear de que no, eso atrás del proceso, pues no, todo lo contrario, le presenta otra oportunidad de estudio a los estudiantes de la otra visión, que si no lo hubiesen visto probablemente se hubieran ido de la universidad. Y bueno, tampoco no se puede, como diríamos en buen puertorriqueño, tapar el sol con una mano. Hay instancias en que vemos los estudiantes que llegan a los salones con ciertas deficiencias, y si quizás por un lugar, pues las instituciones a nivel superior, intermedio, no han podido quizás lograr resultados efectivos en ese sentido, pues la universidad pues ha tomado ese rol y se ha dado la tarea de que un estudiante universitario pues necesita tener un mínimo de destreza, y pues si no lo asume el Estado o alguna institución o otra institución, pues la verdad es que lo ha asumido la institución, la universidad, y no es para menos, porque más allá del cliché de decir que tenemos una escuela diferente, educación general, pues cumplimos una función social. En ese sentido, pues quizás eso sería. Yo creo que, como hemos hablado en otras instancias, aquí el esfuerzo ha sido también en ambas direcciones, porque aspiramos a crear un programa fuerte de humanidades con las iniciativas que comentan los colegas, pero también ha habido un esfuerzo de que los profesores vayamos a las escuelas con el programa de diálogo universitario, que es parte del Decanato de Educación General, que yo he tenido la oportunidad de ir a hablarles a los estudiantes de la importancia de las humanidades, por un lado, y por otro lado sobre los currículos de pedagogía fílmica, si le llamamos de esa manera, para poder entenderse uno en este mundo neoliberal, globalizado. Así que, nuevamente, creo que es importante subrayar que el proceso es en ambas direcciones. Ha sido un fortalecimiento de los currículos a nivel universitario, de la oferta académica de la universidad, pero también ha sido un esfuerzo de ir realmente grupos de profesores a las universidades a llevar ese mensaje de las humanidades y de su importancia en momentos como los que estamos viviendo. Es importante este tipo de conversación que nosotros tenemos en este momento, porque en ocasiones el discurso público es más elemental de lo que podría ser. Y yo esta mañana, cuando me dirigía hacia la institución, pues estoy oyendo la discusión sobre contratos que se dieron, aprobaciones que no se dieron, sobre asuntos que son
de la más elemental competencia administrativa, pero a nivel de educación no hay discusión seria de nada, no hay discusión seria de nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de los retos de la internacionalización, y nosotros como que llegamos tarde a muchos bailes, ¿verdad? Y al de la internacionalización estamos llegando tarde, y al de la economía internacional se nos fue la guagua. Todavía están discutiendo allí en Ponce si va a haber otra grúa, o las dos que están inservibles las van a cambiar, y mientras tanto República Dominicana ya tiene 2 centros, en Cuba están construyendo el tercero, el de la bahía de Mariel va a ser uno de los más importantes del Caribe, y nosotros seguimos discutiendo como si el mundo se detuviera esperando las soluciones nuestras. Digo esto un poco a nivel de caricatura, porque es una caricatura, la importancia otra vez de la responsabilidad social de las instituciones, no solamente con los jóvenes, las jóvenes que se van a quedar en el país, sino también con las diásporas boricuas y los contextos globales en los cuales nosotros vamos a tener que incurrir. En un seminario de Relaciones Internacionales que se celebró el semestre pasado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con el auspicio del Departamento de Estado, uno de los ponentes planteó que hay una discusión muy seria a nivel de las entidades que formulan política pública en los Estados Unidos sobre el interés que hay en hacer que Puerto Rico se mueva hacia una internacionalización. Con toda probabilidad, gran parte de la solución del dilema económico es movernos, abrir ventanas y a movernos a nivel internacional. Y obviamente ese esquema es clave, pero vuelven a ser las instituciones universitarias las que tienen las herramientas, las que tienen los recursos para poder no solamente ayudar al estudiante a que pueda tomar la decisión que entienda más pertinente, sino también para los sectores industriales, para los sectores comerciales, para otros sectores que necesitan ese tipo de apoyo, de formación. Yo puedo compartir con ustedes que en la última asamblea de la Asociación de Industriales se aprobó una política de internacionalización de la Asociación de Industriales. Así que los industriales se están planteando que tenemos que movernos al mundo. La Cámara de Comercio también se está moviendo en esa dirección. Nuestras instituciones ya lo están haciendo también. Así que son espacios, cuando nosotros decimos comunidad, es la comunidad aledaña, pero ya el contexto internacional es parte de nuestra comunidad y el planeta se nos está quedando pequeño, ¿verdad? Yo creo que eso es un reto enorme, porque eso de la mano también con el reto de la aplicación de la tecnología, las nuevas tecnologías a las funciones educativas son como otro componente dinámico, ¿verdad?, de esa transformación acelerada de las instituciones y obviamente de las visiones de la responsabilidad social que tiene la institución. Así que yo creo que este trabajo que se está haciendo en la Universidad del Turabo, el que se está haciendo en la Universidad del Este, en la Universidad Metropolitana, en otras instituciones universitarias de Puerto Rico, es clave, ¿verdad?, en la ausencia de estructuras gubernamentales responsables que puedan atender las necesidades del país más allá de esas nuevas visiones minimalistas. Me gustaría que ustedes comentaran sobre esto o cualquier otro aspecto que entiendan importante de la responsabilidad social. Doctor Cancio. Yo creo que para ir a los medios de comunicación, yo creo que se puede uno generalizar y decir que en gran medida la comercialización de la comunicación y la alienación de la comunicación es generalizada. Yo creo que eso explica en gran parte los tipos de debates que estamos teniendo contemporáneamente. Y me parece a mí que parte, ¿no?, del asunto es falta de responsabilidad social.
es que el medio entiende que su rol realmente es un rol de acumular dinero y de subir rating. Pero de ahí en adelante los medios han perdido, ¿no?, ese norte de que hay una responsabilidad con la comunidad que lo hace funcionar. Así que me parece que es un concepto importante que desde la universidad, ¿verdad?, la universidad ha asumido esa bandera de una manera muy, muy importante, y algo debemos ir haciendo también para que los medios se adueñen del concepto o vuelvan a tener una idea más amplia de lo que están haciendo en términos de las comunidades de las que somos parte. A mí me parece que aquí tendríamos que hablar un poco también de la industria de las comunicaciones, la industria de la televisión, porque afortunadamente la tecnología emergente nos permite a nosotros romper esos bloqueos de una mirada al mundo en 60 segundos. Ustedes me perdonan, pero yo no creo que en 60 segundos aprendamos absolutamente nada. Así que en ese sentido tenemos unas herramientas sumamente valiosas para nosotros poder romper un poco ese bloqueo, pero obviamente en el mundo de las comunicaciones también hay unos recursos valiosos que no entienden de esta manera, pero hay una tensión entre la industria y los recursos que trabajan en esa industria que no siempre se resuelven de manera favorable, pero en ese sentido las escuelas de comunicación son clave en generar la conciencia necesaria para que los comunicadores que vayan moviéndose en esa dirección impulsen esos cambios y mayor responsabilidad social. En ese sentido, abonando la conversación que hemos tenido, y con respecto al rol que tiene la universidad, yo me pregunto, me planteo, en qué medida quizás profesiones como el derecho, como lo es la medicina, les requieren a esos profesionales cursos de educación continua, pero quizás a un educador no se le exigen. ¿Qué pasa? El educador estudió, se graduó y no se tiene que actualizar más nada, el conocimiento se quedó ahí estático. Pues en ese sentido pienso en diálogos universitarios, en la experiencia que he tenido en las escuelas, donde aunque es un proyecto que se ha hecho con la intención de traer unas nuevas discusiones a los estudiantes, veo que los mismos maestros de escuela se benefician de eso, se acercan a uno, no solo en mi experiencia, sino otros colegas profesores de la Universidad del Turabo me lo han dicho, que los mismos profesores se entusiasmaron. Y hablando de políticas gubernamentales, plantearía preguntarse en qué medida hemos desatendido a los maestros, en qué medida quizás tendríamos que repensar eso, y no menos importante, si a fin de cuentas las universidades son quienes reciben al producto que sale de las escuelas, ¿por qué no hablamos con las universidades? ¿Por qué no les preguntamos a ellas? Tendríamos mucho que aportar, mucho que decir, ya lo estamos haciendo de antemano, pero como todo en esta vida, cuando tienen el esfuerzo adjuntos entre el gobierno y las instituciones, en este caso pues privadas, como lo sería la Universidad del Turabo, el Sistema Universitario Ana Geméndez, sé que se podrían lograr muy buenos resultados y sé que tendremos mucho que aportar. Sí, Félix. Brevemente, me parece que un punto importante en el aspecto de la responsabilidad de la universidad es una palabra que quiero mencionar dos veces: credibilidad. O sea, el país, cuando uno lo trata de palpar cerca de la comunidad, se siente defraudado con las agencias gubernamentales, con la política del Estado hacia la comunidad. Pero cuando uno se acerca como universitario, como académico, hay una gran posibilidad ahí, porque todavía en este momento las universidades tienen un gran potencial en esa credibilidad que tienen. Y ahí es donde la comunidad se abre y permite ese acercamiento. Y ahí es el rol nuestro, ¿no? Seguir trabajando y afianzando esos lazos continuos con estas comunidades. Así que quería decir brevemente eso, me parece que un comentario en torno a lo que planteó el profesor Orlando, y entonces pasamos al doctor Jaime Parch. En este tercer encuentro de rectores universitarios que se celebró en Sao Paulo,
el tema de la facultad fue uno de los temas más importantes. El asunto de la importancia de educación continua para facultad se planteó como una necesidad, y de la misma forma se planteó como una necesidad una cantidad mayor de recursos, no solamente para esa educación continua, sino para apoyar el trabajo del desarrollo de nuevo conocimiento, de la investigación, de la publicación. Si nosotros vamos a la experiencia del sistema educativo en Finlandia, una cantidad considerable de los recursos presupuestarios de esa nación se va en el elemento más importante, que es precisamente su facultad. No es la administración centralizada o regionalizada, es la facultad. Así que, porque la facultad es la que en última instancia va a garantizar el resultado. Así que en ese sentido, digo esto porque es muy importante entender que muchos de los problemas que nosotros estamos comentando no son problemas exclusivos de nuestro país. Que cuando nosotros vemos la prensa internacional por la vía electrónica todas las mañanas, ¿qué es lo que vemos? Problemas semejantes, problemas hasta más complejos que los que nosotros estamos sufriendo en nuestro país, pero vemos también las respuestas que nos pueden ayudar a nosotros a generar las alternativas. Doctor. Solamente dos puntos, ¿no? Primero, felicitar al compañero de Arturo, ¿no?, por el acercamiento que han hecho a los maestros. También estoy de acuerdo que el maestro ha sido abandonado en gran medida, ¿no?, por las instituciones que se supone que se encarguen, ¿no?, de facilitarle el trabajo. Y me parece que lo que están haciendo con los maestros de la región, pues, es fundamental, ¿no? Y que es importante, como decía Félix, esa credibilidad, cuidarla. Entonces, cuando nos acerquemos a las comunidades o a los maestros, ir con una agenda abierta, ¿no?, y con la mente clara, y que es una colaboración lo que se está buscando desarrollar. Pero volviendo al tema de la internacionalización, vuelvo con el papel de las humanidades y educación en general. ¿Qué papel juega ese proceso de educación general, del cultivo de las humanidades, en capacitar a los estudiantes para un mundo, una sociedad internacionalizada? Claro, mira, en el caso nuestro, que hemos mirado el componente de educación general completo en estos últimos 2 años, y hemos hecho todo lo que yo le llamaría no solamente una revisión curricular, sino una reforma curricular, mirando el aspecto de responsabilidad social, el aspecto ético y el aspecto de internacionalización. Y cuando miramos esos 3 aspectos, una de las cosas que inmediatamente hice cuando asumí el cargo fue nombrar los diferentes comités de trabajo y los cursos. Por ejemplo, los 2 cursos de ciencias sociales, que el título es Responsabilidad Social y Ética, básico 111 y 112, atiende fundamentalmente lo mismo que has planteado: responsabilidad social, ética e internacionalización, porque ahí está, el estudiante debe entender desde que entra a la universidad, a través de la educación general, cómo esos 3 elementos son fundamentales para convertirlo en un ciudadano exitoso. O sea, porque al final va a ser un ingeniero, o va a ser un médico, o va a ser un abogado, pero siguiendo el dicho popular, por ahí los tenemos chorretos, pero que puedan cumplir con esos elementos de ser responsables, de ser éticos y de ser internacionales, ahí es donde tenemos el problema. Y ahí es donde la educación general tiene que ser hacer un trabajo fundamental. A eso lo unimos a los proyectos de la revisión de los cursos de humanidades. O sea, no solamente en los cursos de humanidades estamos viendo los textos clásicos griegos, romanos, etcétera, sino estamos viendo el mundo contemporáneo y los proyectos internacionales que se están dando en el mundo entero. Y unido a eso, llevando a nuestra facultad una serie de seminarios que los hemos tenido. Mira, nosotros iniciamos un seminario este semestre con Luce López Paral. Estamos llevando una facultad a nivel internacional a visitar nuestra institución. Tuvimos el año pasado al escritor español Ovejero,
participando, colaborando con la facultad, y todo eso se está integrando al componente educación general. Nosotros acabamos de entregar una propuesta que esperamos que en octubre pueda ser aprobada, que es el tema de la relación entre las humanidades, la cultura y la tecnología. Y en esa propuesta, interesantemente, participamos profesores de humanidades, de ciencias sociales, de ingeniería, de ciencias naturales y el Puerto Rico Energy Center. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, que nuestra facultad tome diversos talleres con una facultad interdisciplinaria y que integren esos temas al currículo de los cursos de ciencias sociales, de humanidades y de español. Y ahí vamos desarrollando el proyecto que está garantizado ahí en la visión, porque a veces tenemos una misión y una visión, pero la tenemos ahí como algo abstracto, algo lejano, y lo que tenemos es que sentarnos a repensar que eso está allí para cumplirse. Y ahí es que la educación general juega un rol importantísimo. Otro comentario? Yo quisiera mencionar un poquito sobre el asunto de la ética y las humanidades. Yo creo que tanto como hablábamos ahorita en cuanto a los medios y la discusión pública, estamos tan distantes de mantener una relación con concepciones más contemporáneas de la ética. Y yo creo que son las humanidades las que están llamadas a gestar ese proyecto en términos conceptuales, en términos teóricos, y a llevar ese mensaje, como hemos hablado que estamos haciendo con los procesos de reconocimiento comunitario como el documental, con los diálogos universitarios, con el fortalecimiento de los currículos, pero creo que ese es una responsabilidad básicamente de las humanidades. No es que no haya ética en ningún otro sitio y que sea únicamente de las humanidades, pero hay otras disciplinas que se encargan de otras cosas. Quizás el centro de las humanidades en este momento es esa noción ética y quizás hasta multicultural, porque estamos trabajando en un mundo diverso, en un mundo global, donde necesitamos intervenir de una manera un poco distinta, porque el contexto nuestro ha cambiado también. Así que me parece que ese es un tema que le pertenece a las humanidades y que las demás disciplinas debieran dejarse, por decirlo de alguna manera, dejarse contaminar con ese tipo de discusión, porque es importante y es central a las humanidades. La experiencia interdisciplinaria resulta ser insustituible porque en nuestro presente estamos cada vez más conscientes de que esa realidad es multiétnica, multicultural y multinacional, y la única forma de poder lidiar con esa complejidad no es que ahora es que sea compleja, a través de la historia lo ha sido igualmente compleja, pero la conciencia de esa diversidad es mucho más aguda en nuestro presente. Así que ese esfuerzo interdisciplinario es cada vez más urgente, y en la medida que las puertas a la internacionalización se abren cada vez más, pues nos resulta ser mucho más necesaria. Profesor, ya estamos a punto de terminar, un comentario final. De más está decir que en un mundo con tantos retos, con tantos frentes de batalla, tener lo que diríamos así, especialistas especializados en ese tornillito, con esa tuerquita, no es viable. No es viable. La educación general, la educación universal de parte de lo que necesitan ofrecer las universidades a sus estudiantes, no solamente debe ser un requisito académico, sino tiene que ser visto como una responsabilidad social. No podemos sentirnos que graduamos estudiantes completos si no se ve una educación completa. Quizás es un modo de sintetizarlo, ya queda poco tiempo. Doctor, unas palabras de cierre. Bueno, me parece que la conversación ha sido bien rica. Bueno, yo disfruté y espero que vuelvan a visitar, porque hay unos cuantos temas fundamentales planteados aquí para el futuro, bueno, de la sociedad y de las universidades en particular. Así que yo por lo menos pues me atrevo a volver a invitarlos a una futura edición para seguir la conversación. Yo creo que debemos de organizar un programa para discutir esa política que se aprobó en el tercer encuentro de rectores universitarios a nivel internacional, toda vez que esto aplica a todas las instituciones de educación superior,
y obviamente las instituciones cuya misión y visión no están alineadas con esos principios, pues o las cambian o se quedan atrás. Pero obviamente ese documento yo los exhorto a los colegas a que lo puedan leer, y al público que también lo accese, porque es una lectura obligada y vamos a entender entonces cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando en este momento. Le agradecemos al doctor Jaime Parch, como siempre, que nos haya permitido la grabación de Utopística aquí en la Biblioteca Jesús T. Piñero. Le agradecemos la participación al doctor Félix Rey Huertas, al doctor Alexander Cancio y al profesor José Francisco Orlando Suet, y le agradecemos también a nuestro director técnico, el profesor Carlos Medina, por su colaboración en nuestros programas. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana.